Bienvenidos a este video y me gustaría mencionar primero que nada, antes de que decidan si quedarse o no a terminar de ver esta información y de invertir su tiempo, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mencionar que si en este momento alguien me preguntara o me dijera que eligiera un tema que yo considerara fundamental que todo ser humano supiera para vivir o navegar en esta vida humana, sería este. Este tema es de los que más me gusta, es de los que más me apasiona, es en el que creo que más he profundizado. Este tema es la semilla, es el corazón, es el centro, es el fundamento en lo que baso todo lo que hago y lo que voy a hacer. Y esta información es con la que inicié, compartiéndole principalmente a mis hijos, porque creo que, como aquí se va a ver, este es tal vez no el único peldaño, pero es uno de los más importantes para el autodescubrimiento y para encontrar esa paz que es imperturbable y que va más allá de este mundo material que cambia constantemente. Y se trata sobre el ego. Creo que hemos escuchado de qué se trata, pero aquí toco muchos puntos. Creo que el ego es como ese pulpo que tiene muchos tentáculos y cada tentáculo es un área. Que al final, si acabamos la cabeza del pulpo, atacamos todo lo demás. Entonces quise ir a la médula con esta información, por eso es que es amplia, por eso es que quise hacerla con tiempo, pausadamente, y que es un regalo maravilloso. Primero, como un regalo propio, porque creo que todos deberían de conocer esta información para sí mismo, pero también para compartirla, porque todos estamos rodeados de personas a las que a lo mejor también le gusta este tipo de temas y que, repito, no es una moda ni es un lujo espiritual, es una base de la salud emocional, de la salud mental, de la salud espiritual. Es un tema base, fundamental, que, reitero, deberíamos de aprender desde que tenemos uso de conciencia, uso de razón para poder comprenderla. Por eso puse aquí que el logro más grande que hay es encontrar al observador en estado puro, porque ese observador es nada menos que tu propia alma. O sea, ¿qué va a ser más importante que conocerte, que quitar todas esas piedras que están encima tuyo, ocultando o opacando o enterrando esa luz que somos? Y pues dándole inicio a este tema, me gustaría decir que toda la gente se la pasa observando a los demás. Y jamás la gente o nosotros nos molestamos observarnos a sí mismos. Y esta es la observación más superficial que existe. Es ver lo que hace el otro, cómo se viste, cómo se comporta, pero tendríamos que profundizar esa observación, retirar la mirada de los demás y dirigirla dentro nuestro, como una flecha directa, dirigida a nuestros propios pensamientos, a nuestros estados de ánimo, a nuestras emociones, a nuestras conductas al final. Debemos de transformar esta observación y darle un verdadero significado para nuestra propia transformación. Yo les garantizo, les firmo, que trae mucha alegría y regocijo darse cuenta de las ilusiones que tenemos y que las podemos erradicar solo con nuestra atención consciente. Y esta sesión se llama Conociendo al Ego. El ego es la única causa
en general de nuestra miseria y de nuestra tristeza. Y lo voy a estar repitiendo constantemente, porque en realidad es el único muro entre la existencia y nosotros. Y ni siquiera está hecho de ladrillos, está hecho de ideas, de ilusiones, de cosas que no son verdad, cosas que no son la realidad y que pudiéramos con un solo pinchazo reventar. Y aquí quise plantear una pregunta directa, porque también eso es una palabra que ya escuchamos, si no es que todos los días, muy constantemente. Pero en realidad a veces si alguien nos pregunta qué es el ego, nos puede costar trabajo definirlo. Y se trata de aprender una forma sencilla porque nos va a ser más útil identificarlo cuando este ego haga su aparición en nosotros. Y pues aquí quise plasmar una frase o un enunciado corto, sencillo, fácil de memorizar, no para guardarlo como un concepto más, sino porque es indispensable saber cuando estamos en ego y no cuando estamos en conciencia. Y esta frase o este enunciado es: el ego es la mente no observada. Siempre que tú no estés poniendo atención en lo que estás pensando o sintiendo, estás en ego, estás en piloto automático, como ya lo había mencionado anteriormente. Eh, por eso puse aquí esta imagen que dice: escúchame bien, tesoro, no todo lo que te dice tu cabeza es cierto. Cuando yo no observo lo que estoy pensando, prácticamente me convierto en lo que estoy pensando. Si yo estoy pensando algo negativo porque cometí un error, por ejemplo, o me equivoqué en una tarea, automáticamente nosotros surgen pensamientos de juicio hacia nosotros mismos. Pensamientos de no sirvo, no me salió bien, soy un fracasado, qué vergüenza. E inmediatamente empezamos a generar sentimientos que estén en esta misma frecuencia. Sentimientos de insatisfacción, de enojo, de molestia. Pues imagínense todo lo que podríamos sentir al estar pensando ese tipo de cosas. Y si yo no pongo atención en esos pensamientos que ya generaron emociones y ahí sigo sin observarme, yo me convierto en eso porque voy a terminar actuando como resultado de este proceso, que voy a abandonar la tarea que estoy haciendo o puedo gritar, frustrarme, aventar las cosas, rendirme, abandonar el proyecto, llorar, deprimirme o soltarme diciendo una sarta de tonterías. Y este mecanismo tan simple es un ejemplo de ego, de que en ningún momento mi atención consciente intervino para detener ese mecanismo. Y pues todos sabemos que las emociones de baja frecuencia alteran nuestra energía vital y causan enfermedades. Entonces, desde un primer momento es importante saber qué es el ego para no desatar todo esto que puede llevarnos hasta la enfermedad. No observar nuestros pensamientos, no observar sentimientos y mucho menos nuestras acciones es ego. Cuando no estamos plenamente conscientes del momento presente, el ego vive por nosotros. Es un falso yo, porque en realidad no estamos tomando ninguna decisión al respecto. Nuestra conciencia no está eligiendo nada. Nuestra conciencia está totalmente ausente. Es el ego el que toma posesión de mi vida, de mis acciones. Y también se le llama el falso yo porque es muy también natural que según con quien estemos y donde estemos, nosotros somos como un personaje que va utilizando máscaras para encajar o para representar un rol, para un logro. Y realmente el problema no es usar máscaras. El problema es que olvidamos quitarnos esas máscaras. Y entre más pasa el tiempo, más nos identificamos con la máscara. Se va adhiriendo a nosotros hasta que se vuelve parte misma que no logramos distinguir entre
ese ser natural y ese personaje. Esa máscara también se fortalece o se endurece con todo lo que nuestros padres nos dijeron que teníamos que ser o hacer cuando éramos pequeños, también con lo que la sociedad está esperando constantemente de nosotros, y también muchas veces cuando no somos capaces de desarrollar un cierto grado de humildad para manejar los logros, las grandes hazañas. Y bueno, terminamos creyendo que somos ese personaje, pero al final el ego es un ser conceptual que no existe, que es simplemente una ilusión. El ego también es el autor de todo el drama en tu vida. No eres lo que estás pensando, eres el que observa lo que estás pensando. Quiero decir aquí que no es que nuestra mente esté mal, de cierta manera esa es la forma de funcionar de la mente, estar cuestionando, indagando, preguntando y teniendo un diálogo recurrente. La mente no sabe estar en silencio, pero también una cosa que es importante decir, que es más relevante que la primera, es que los pensamientos no tienen ninguna vida propia. Los pensamientos se nutren gracias a nuestra identificación con ellos, de nuestra atención, de nuestra energía. Nosotros somos los que hacemos que esos pensamientos literalmente se materialicen. Los pensamientos necesitan nuestra energía. Si paso por una situación que me hace sentir molesto, no es lo mismo que yo empiece a maldecir y que digas que yo estoy bien y el otro está mal y cállate y ya me voy, o meterte un golpe, que yo decir, ah caray, estoy sintiendo bastante enojo y estoy teniendo estos pensamientos, o al revés, estoy teniendo estos pensamientos por esta situación y estoy sumamente molesto. Esa observación hace toda la diferencia de esta identificación. Cuando yo observo lo que pienso, me desidentifico, dejo de ser ese pensamiento. La observación necesita distancia. Si tú no te observas, estás identificado. Es como cuando pones un espejo muy cerca de ti, no te puedes ver, pero entre más distancia haya, tu imagen es más clara. Ocurre lo mismo en esta situación. Es como un ejemplo muy absurdo, pero necesitamos ese espacio y necesitamos esa distancia para podernos desidentificar. Y en ese momento el pensamiento tiene que morir porque no tiene de dónde nutrir. Esa observación rompe esa unión. Y entre más observación, pues más distancia. Y con eso menos energía para estarlos alimentando. Debido a que esa es su única fuente y tarde o temprano los pensamientos desaparecen o mueren. A veces intentar no pensar o luchar con ellos resulta contraproducente. Simplemente es dejar de ponerles la atención y observarlos. De hecho, si ustedes ahorita se silencian y hacen el ejercicio de estar a la espera, este ejercicio hay uno que se llama el gato que observa al ratón cuando va a salir de la ratonera. Tú eres como un gato que está sigiloso, en silencio, observando tu mente con los ojos cerrados, esperando a que aparezca el primer pensamiento para atraparlo con tu atención. Y a veces sucede algo bien curioso, que cuando te pones en ese estado de alerta, no aparece ningún pensamiento, porque esa atención es clave, pero obviamente esto es muy esporádico, muy espontáneo, porque es demasiado difícil mantener la atención por tanto tiempo cuando no tenemos práctica. Pero practicarlo así de manera sencilla es sorprendente ver cómo se tarda en aparecer un pensamiento. En el momento que perdemos la atención, los pensamientos empiezan a surgir. Si yo observara o nosotros observáramos lo que estamos pensando durante el día, durante todo el día, o a lo mejor en algún momento específico, luciría algo como esto. O sea, nuestra mente está tan llena de información
y más actualmente que escuchamos, vemos Facebook, vemos la tele, escuchamos pláticas, vamos a trabajar y nuestra mente todo el tiempo está absorbiendo, entonces ¿cómo no esperamos que esté repleta de ideas, de imágenes y de pensamientos? En algunas culturas se le llama la mente mono porque nunca está quieta. Salta de un pensamiento a otro como si fuera un mono en una liana. Pero en el momento que tú pones atención en lo que estás pensando, ocurre uno de los mayores milagros y este milagro es que aparece el observador. Y ese es un atisbo de no mente. Esta pregunta tan corta, ¿quién soy yo? Es una experiencia radical que muchos maestros espirituales hacían que la gente experimentara. A través de esta pregunta llevas a cabo la única práctica verdadera, que es indagar quién eres tú, quién soy yo. Pero no es una pregunta intelectual, no es una pregunta que vas a responder con tu nombre, con tu sexo, con tu profesión, con tus títulos, con tu rol en la familia. Es una pregunta que no tiene respuesta conceptual. Es un método directo de autodescubrimiento. Se pretende llegar a que el ego colapse a través de esta indagación mental, porque el ego siempre cree que es esta identidad separada. Y pues el sufrimiento humano viene del olvido de nuestra naturaleza, esa naturaleza que ya está presente, pero que está bajo el velo de ese ego. Y esta pregunta es una pregunta que debemos hacernos en todo momento y que no, como lo digo, no tiene una respuesta conceptual. Se trata de que en dado momento desaparezca esa conciencia que está cuestionando, esa voz que pregunta, y la respuesta se debería desvanecer con un entendimiento o una comprensión. Y me gustaría poner eh, un ejemplo de lo que somos, de manera ya un poco más descriptiva. Aquí tenemos una imagen que dice lo que veo que soy y lo que no veo que soy. Evidentemente, la parte que nosotros podemos ver es mucho más pequeña que la que no podemos ver. Y pues esta parte que no podemos ver corresponde a lo inmaterial, a lo físico, a una dimensión que a mí me gusta llamarla espiritual, que a simple vista no podemos apreciar, pero que es mucho más vasta. Y también representa nuestro inconsciente. Nosotros usamos, no sé, 5 o 10% de nuestra mente consciente y la parte inconsciente es mucho más grande. De hecho, es la que dirige nuestra vida. Y nosotros creemos que tomamos decisiones siendo conscientes, pero sabemos que todas las decisiones conscientes están basadas en todo eso que yo no veo. Pues sí, el 90-95% de las decisiones diarias ocurren fuera de esta conciencia. Decisiones pequeñas, por ejemplo, nuestros hábitos automáticos, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, nuestras respuestas emocionales, nuestro lenguaje corporal, nuestras preferencias a las que no les damos explicación, que no sabemos por qué. Y nuestro piloto automático completo en general viene de este inconsciente, porque la mente no puede retener tanta información y la delega a esta parte, pero está presente y actúa siempre y en todo momento. Pero una noticia positiva aquí es que todo esto puede ser reprogramado. Y aquí puse también otra frase, eres un ser de luz en este cuerpo y con una misión divina, aunque el ego diga que no es así. Y decía que la mayoría desconocemos nuestra verdadera naturaleza porque nadie nos lo enseña. Aquí puse la imagen de una persona
que se pregunta. Entonces, no soy solo un hombre negro, joven, que estudia en la universidad, un hermano, un hijo y tal vez padre algún día. Y pues la respuesta es que el yo que creemos ser es solo una apariencia transitoria. Es como una estrella fugaz que tiene principio y que tiene fin. Por lo tanto, no eres eso en realidad. Es una parte, ya vimos, muchísimo más pequeña que la que sí somos en realidad. Y es menos vasta que la dimensión del ser. Por eso no eres solo eso. Y tal vez algunos se sigan preguntando quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo. Pero como decía, esta pregunta no es para recibir una respuesta conceptual, no es para satisfacer a nuestra mente y que quede de acuerdo con una descripción, es para disolver quien pregunta. Lo más que nos pudiéramos acercar para dar una breve descripción de qué somos es que somos más de lo que aparentamos. Lo que vemos, este cuerpo, este rol, todo lo que hacemos en esta vida importa, pero es como nuestra cáscara. Nuestra cáscara es importante porque protege un fruto que es mucho más valioso. No se nos debe olvidar que ponerle toda la atención a esta cáscara puede hacer que muera la semilla. Y puse también aquí la imagen de una computadora, porque al igual que la computadora contiene una información mucho más grande que sus partes físicas, tiene una capacidad creativa enorme, nosotros también. Tal vez nuestro cuerpo es limitado, hay cosas que humanamente no nos es posible, pero nuestra creatividad, nuestra imaginación no tiene límites. Bueno, y dejando como punto y aparte la práctica de la pregunta ¿quién soy yo? Como indagación, somos conciencia. Tú eres conciencia, yo soy conciencia, todos somos conciencia. Eso es lo que verdaderamente somos. ¿Y qué es la conciencia? Antes decíamos que el ego es como una máscara. Si el ego es la máscara, la conciencia es quien se da cuenta de esa máscara. En otras palabras, la conciencia es darte cuenta de todo lo que está pasando en este momento. Es estar presente en donde estés con tus 5 sentidos, con toda tu atención. Eso es conciencia. Es estar tomando té y solamente estar tomando té. Estar platicando con alguien y todo tu ser está atento a la charla, a la escucha. Si estás bailando, estás sumergido en el baile. No es dividir la atención, hacer una cosa, pensar otra, es estar en un solo momento a la vez, es darle profundidad a un solo momento. Y esto es la conciencia, eso es la no mente, eso es meditación. Hay muchos tipos de meditación con muchos enfoques, pero la meditación en pocas palabras es no mente, es poner atención a tus pensamientos y entre más practiques estos espacios, como dije, se van haciendo cada vez más largos. Y este atisbo de no mente o esta conciencia es el estado natural de todos nosotros. Es el estado en el que están los niños antes de que se les llene de información. Un niño antes de los 3 años está siempre en conciencia, está siempre en el momento presente. Por eso se dice que los niños son maestros. Ellos lloran, ellos ríen, están sumergidos con toda su atención. Y nosotros tristemente estamos con esos pensamientos como si fuera el tráfico en hora pico, un pensamiento tras otro, sin cesar durante todo el día. Incluso nos podemos ir a dormir y como el inconsciente no conoce el lenguaje pues alfabético,
esos pensamientos se vuelven imágenes y nos llegan a través de los sueños. Recogemos tanta información que también en el sueño es como una forma de limpiarnos, de vaciar nuestra mente. Pero conciencia es esto, por eso puse este ejemplo. La conciencia es la que se puede dar cuenta cuando estás cayendo en un patrón repetitivo, como lo mencioné hace rato, cuando estás a punto de gritar, cuando estás a punto de dejarte llevar por la ira, cuando estás a punto de ser reactivo y de responder con coraje o con impulsividad y te detienes, eso es conciencia. La conciencia se logra, como aquí en la segunda imagen, observando nuestra propia mente. Es como les decía, ser como ese gato silencioso que está vigilando la ratonera, así es esa conciencia se puede acrecentar, descubrir y alimentar a través de esta observación. Si no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, entonces somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y no son cosas de hippies, es una realidad a la que a veces es difícil llegar a comprender. Pero dicho de otra forma, no eres un cuerpo que tiene un alma, eres un alma que tiene un cuerpo. Parece un juego de palabras casi parecido, pero el énfasis hace toda la diferencia. Lo que eres un alma. Y lo que tienes que está en segundo lugar es un cuerpo. Solo hay una realidad. La materia es su forma visible y el espíritu su forma invisible. Exactamente igual que tu cuerpo y tu alma. Tu cuerpo no puede existir sin tu alma y tu alma no puede existir sin tu cuerpo. No hay distinción entre lo espiritual y lo material. Ambas cosas son importantes. La separación que hemos hecho ha sido una pesada carga en el corazón de toda la humanidad. Puede ser espiritual y funcionar perfectamente en el plano materialista. La cuestión no está peleada. Y tu funcionamiento será todavía más gozoso. Tu funcionamiento será más estético, más sensible, más dinámico, más inteligente. Tu funcionamiento en el plano material no va a ser tenso, no estará lleno de angustia ni ansiedad, porque conoces tu lado espiritual. Lo importante es conocer la parte más importante de nosotros, porque conociendo nada más la parte física es a la que le ponemos atención. Y por eso es que hay muchas personas que pueden estar llenas de cosas materiales y tener todos los logros que puede haber en esta vida y sentirse profundamente vacíos. No garantiza el éxito material también el éxito espiritual. Entonces se trata también de nutrir tu espíritu y adornar tu cuerpo. No dejar a ninguno fuera de tu vista, fuera de tu cuidado y sobre todo sin alimentar y sin nutrir. A lo que yo vine fue a esto. Esta es la situación actual. Estamos como divididos por dentro. Nuestra mente o nuestra parte racional está peleada con la conciencia. O está el ego o está la conciencia. Se trata de que estas dos cosas estén en armonía y de que la mente esté al servicio de la conciencia. Pero hoy funcionan como contrarios en nosotros. ¿Y por qué debería estar la mente al servicio de la conciencia? Porque la mente es un mecanismo simplemente, no tiene inteligencia. La mente es un biocomputador, o sea, trabaja bien, pero si la escuchas demasiado, pierdes. Y se dice que no tiene inteligencia, no en el sentido de que no nos sirva, porque pues todo lo que se ha creado, todos los inventos y todo lo que hemos logrado gracias a nuestra inteligencia humana es magnífico. Pero aquí se trata de una inteligencia para la vida, porque solemos guiarnos con toda esa información que tenemos almacenada,
pero la vida olvidamos que es nueva todos los días y a veces si ponemos atención, la mente siempre nos va a llevar a las rutinas, a tomar decisiones seguras, te va a meter de nuevo a lo conocido. Entonces no nos vamos a sentir satisfechos siempre que le hagamos caso a la mente, porque la mente tiende a la seguridad, a lo que ya conoce. Y otra característica es que el ego siempre reacciona y la conciencia observa y responde. Esta es una grande contradicción. O puedes tener mente o puedes tener meditación, porque la mente es estar pensando y la meditación es el silencio. Obviamente que hay grandes gurús y maestros que logran estar en ese silencio profundo y de ahí surgen las palabras y surgen los pensamientos y surgen los sentimientos y surgen las acciones, pero hay un silencio de fondo y ahorita nosotros no tenemos ese silencio de fondo, entonces estamos en uno de los dos extremos. Un logro sería tener esta unión que comentaba, por decirlo de otra forma, la mente y el corazón en armonía. Y es muy beneficioso también saber ponerle una interruptora a esa mente y apagarla cuando no la necesitamos, porque no tenemos que estar pensando en todo momento. Y de hecho, si lográramos hacer eso, nos sería útil en muchos sentidos. Una, porque podríamos al fin descubrir qué es la paz, que es el silencio dentro de nosotros, que es ese cielo despejado dentro de nuestra mente, sin charla, sin pensamientos. Y en segundo lugar, porque nos da descanso, nos daría un gran descanso y así nuestra mente podría regresar como más capaz de hacer las cosas eficientemente, con más creatividad. El ego es justo lo contrario de tu propio ser, de tu verdadero ser. El ego no eres tú, sino un engaño para que te entretengas, que dijimos que el ego viene también muchas veces de los estándares que nos imponen la sociedad o a veces nosotros mismos. Y así no nos planteamos preguntas sobre lo verdadero, sobre lo fundamental, sobre nuestro propósito primario. Y el ego tiene toda clase de deseos, toda clase de ambiciones y quiere estar siempre por encima de todo. El ego se aprovecha de ti, se aprovecha de nosotros y no permite que encontremos ese auténtico ser. Por eso mencionaba desde un principio que este es uno de los temas que considero más fundamentales de todos los seres humanos, porque el ego es el origen de todos los problemas de las personas, de todos sus conflictos, de las guerras, de los celos, del miedo, de la depresión, de sentirse fracasado. El ego se apega, genera resistencia y no acepta el momento presente. El ego solamente sabe sobrevivir en la mente y la mente siempre se está basando en el pasado, en la información pasada, en los recuerdos, en las memorias o también en el futuro, pero el ego no sobrevive en el momento presente. Y es que aquí no hay internet. Aquí estamos animales, aquí no hay internet. No hay internet. Al ego le encanta el drama. Bueno, a todos nos encanta el drama. Cuando nos pasa algo, díganme si no es cierto que nos gusta el drama, o sea, naturalmente lo disfrutamos. Estamos recreando y recreando y recreando la situación que nos pasó y la exageramos y la contamos y nos gusta volver a sentir el dolor y volver a sentir la tristeza y volver a sentir la vergüenza. O sea, amamos el drama. ¿Por qué amamos el drama? Porque es parte del ego, es uno de sus principales alimentos. Y lo que más teme el ego es el fin del drama, porque es como acabar consigo mismo. O sea, cuando el ego va a querer autoeliminarse, jamás. Por eso a nosotros nos cuesta mucho también dejar de hacer el drama. Y lo hacemos con todo, con cualquier situación, por pequeña que sea. El sufrimiento es un estado de inconsciencia,
Somos desgraciados porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo. Ese es el sufrimiento, que perdemos integración, perdemos unidad, perdemos por completo el centro de quien verdaderamente somos y nos quedamos en la periferia sin aterrizar nada. Y pues aunque no nos guste, a veces cuando escuchamos o alguien nos dice que somos responsables de nuestro propio sufrimiento, es verdad. No hay nadie haciéndote daño. Eres tú contra ti mismo siempre. O sea, es tu ego, son tus propios pensamientos, tomarte las cosas personal, etcétera, etcétera, que vamos a ver ahorita más adelante. Eres el creador de tu cielo o de tu infierno. Significa que eres el mago y la magia. O sea, tú eres el responsable de todo lo que te sucede. Porque al final, aunque hayas pasado por experiencias en donde otros hayan intervenido, está en tus manos hacer algo con esa experiencia, con esa vivencia. Pero si tú la sigues sosteniendo desde la parte de la víctima o del sufrimiento, pues eres tú el que se está autolastimando, autolesionando, el que está creando su propio sufrimiento. Y una persona que tiene mucho ego, que la domina el ego la mayor parte del tiempo, incluso cuando todo va bien, o sea, podría estar en un paraíso y decir con un sarcasmo, esto es el paraíso, tiene que haber algo más, o sea, el ego no va a estar satisfecho nunca. La mente es una de las cosas más importantes de la vida, pero si se apodera de ti, surge el problema, te reemplazará por completo. Es lo que mencionaba, que la mente tiene que estar al servicio de la conciencia. Una inteligencia brutal en manos de alguien que no tiene conciencia nos puede llevar a, al fin de la humanidad. O sea, cuántas cosas no se han inventado o se han hecho eh, porque la inteligencia está en las manos equivocadas. La mente nos ha proporcionado, como dije, creaciones, tecnología, ciencia, pero no se debe de convertir en dueña de tu ser. Ahí es donde comienza el daño, porque cierra por completo las puertas del corazón. Tenemos que procurar que el criado, que es la mente, no se convierta en nuestro amo. La mente es un buen sirviente de inmenso poder en las manos del silencio. Cuando nace un niño no tiene ego. El ego es algo que se aprende. Cuando un niño nace es auténtico. No tiene mente, no hay charla en su interior. De hecho, muchos recuerdos de nuestra niñez empiezan a aparecer a partir de los 3 años. Antes de los 3 años estamos limpios. Y durante la infancia, pues empezamos a recopilar toda esa información que va a formar nuestro ego. Empezamos a recoger datos de nuestros padres, de la escuela, de otros niños, de vecinos, de parientes, de la sociedad. Y pues esa charla es nuestra educación, es básicamente errónea, porque nada más nos enseña la mitad del proceso, nos enseña a pensar, a razonar, pero no nos enseña a dejar de pensar y a dejar de razonar cuando no es necesario. Y pues aquí también dice que el ego no eres tú, y a menos que te des cuenta, jamás llegarás a conocerte. O sea, te puedes morir y no llegar a descubrir quién eres y vivir identificado toda la vida con tus pensamientos.
Y esta solo es una broma sarcástica. Uno de los objetos más pesados en el universo es el ego. Y ahorita hay muchas clases de ego. De hecho, está de moda también el ego espiritual. De las personas que no han realmente encarnado ninguna de las enseñanzas, pero sí usan esa máscara espiritual para juzgar a los demás o para sentirse superiores. Y pues es tan frágil esta línea que cualquiera la podemos cruzar en cualquier momento. Cuando pensamos a veces que ya nos liberamos del ego y que somos mejor que los demás, es cuando sigues todavía dentro de la trampa, porque es muy difícil caer. Creer que hemos escapado, porque el ego en realidad no se puede eliminar, necesitamos el ego para vivir, para, para lograr ciertas metas y tiene su lado útil, pero no es este, desde luego. El ego es como el cautiverio, por eso también puse aquí la jaula, y la ausencia del ego es la libertad. Hay personas que pudieran estar en una situación menos privilegiada que nosotros o sin libertad y tener menos ego. Espero que esté todo bien hasta aquí, que se esté entendiendo. Hay más información, pero creo que hasta aquí voy a dejar esta parte para que no se haga un video tan extenso, que no se haga tedioso y que no lo vean tampoco ya con energía más baja. Y después les subo la segunda parte, esperando que sea de su utilidad.